Capítulo 5 del libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 27 al 29. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Hechos 5:27 dice: y cuando los trajeron, se refería a Pedro y los discípulos, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Repita conmigo esta parte, diga: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se puede sentar y le da toda la gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Hermanos, nosotros somos bienaventurados. Cuando Jesús terminó de enseñar en el Sermón del Monte, dice la Biblia en ese testimonio, al final del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, dice la Biblia que la gente que escuchaba a Jesús se admiraba de su sabiduría, se admiraba de su doctrina, porque, dice la Biblia, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como les venían enseñando los escribas y los fariseos. Y nosotros somos bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque tenemos de cerca la palabra del Señor, la palabra de Jesús, que cada día nos es enseñada, sea aquí en la iglesia o en otro lugar, pero que cada día de parte de Jesús nos es enseñada con autoridad, con sabiduría, con poder y sobre todo con verdad, para que a través de ella podamos creer en libertad y podamos crecer en libertad para la gloria de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Desde el primer momento que nosotros hemos creído y nos hemos apartado de la mentira y del engaño del diablo y del poder del pecado, desde ese mismo momento en que nosotros nos apartamos del pecado, inmediatamente se desata contra nosotros una guerra desde el mundo espiritual y que tiene una constante incidencia sobre nosotros. ¿Qué fue lo que pasó el día que nosotros creímos? El día que usted creyó, ¿qué fue lo que pasó? Usted le servía a Satanás. Usted y yo éramos esclavos de Satanás. Usted y yo le obedecíamos a él. Usted y yo nos rendíamos a las insinuaciones, a las perversidades, a los requerimientos malévolos, perversos, demoníacos de Satanás. Él le decía que robara y usted, si era el caso, robaba. Él le decía a usted y a mí que fornicáramos y nosotros le obedecíamos y fornicábamos. Satanás nos
decía, ¿cierto?, que hiciéramos lo malo y nosotros nos íbamos obedientes, ¿cierto?, sumisos detrás de la perversa insinuación y detrás del perverso mensaje de Satanás. Le obedecíamos en todo. Pero cuando Dios llegó a su vida, llegó a mi vida, esa esclavitud se rompió. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En ese momento en que Jesús llegó a nuestra vida con el poder transformador de su palabra, nosotros le conocimos a Él. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y a raíz de esa libertad, nosotros fuimos transformados y comenzamos a andar en vida nueva. Ya no le obedecíamos a la perversa insinuación de Satanás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios llegó con un mensaje, Dios llegó a nosotros con un mensaje de transformación y de cambio. Ahora, ¿qué pasó? Que usted, oiga bien, usted y yo tomamos una decisión. En ese momento tomamos una decisión. ¿Y qué decisión tomamos? Tomamos la decisión de apartarnos, ¿cierto?, de la esclavitud del diablo. Tomamos la decisión de separarnos de la esclavitud del diablo para obedecerle a Dios. Pero fíjese que fue una decisión. La clave está en tomar una decisión que tenga implicaciones en el mundo espiritual. Por eso es que a juicio de muchos de nosotros, yo me incluyo allí, no es muy convincente o muy favorable, no es muy recomendable que después que nosotros predicamos, hagamos un llamado a la persona y le pongamos a repetir una oración. Eso en algunos contextos puede que esté bien, porque le estamos guiando, pero sepa que cuando usted esté orando por esas personas que llegan acá, más que guiarles en una oración, ¿cierto?, hay que crear los ambientes para que ellos mismos de manera espontánea y voluntaria tomen la firme decisión, ¿cierto?, con implicación en el mundo espiritual de apartarse del pecado y venir realmente al escenario de la vida eterna en Cristo Jesús mediante el poder transformador de su palabra. Pero hay que tomar una decisión consciente y firme que tenga implicación en el mundo espiritual. Ahora, por cuanto esa decisión tiene implicación en el mundo espiritual, esa decisión que ha hecho usted representa un desafío para las potestades demoníacas. Claro, usted está diciéndole a Satanás: dejo de ser tu esclavo para convertirme en siervo de Jesucristo. Usted se lo está diciendo, con la decisión que toma usted se la está diciendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso representa un desafío. Eso representa un reto para usted. Usted estaba siendo controlado. Su mente, su fuerza de voluntad, sus emociones, su conciencia, todo su ser,
estaban siendo manipulados por Satanás. Ahora usted llega a Jesucristo, usted escapa cual ave del lazo del cazador y comienza a buscar la verdad libertadora del poder de la palabra de Dios. Obviamente, al diablo eso no le va a gustar. Al diablo no le puede gustar eso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No le va a gustar que usted deje de servirle a Él para servirle a Jesucristo. Y por cuanto no le va a gustar, Él no piensa quedarse quieto. Dicho en otras palabras, cuando usted se convierte a Jesucristo, Satanás no tiene en sus planes cruzarse de brazos y dejarlo tranquilo o tranquila que usted siga una vida de libertad en Jesucristo. No está en los planes del diablo eso. ¿Qué hace? Desata una guerra contra usted. Satanás comienza a mover hasta los cimientos del mismo infierno con tal de que usted no camine en la verdad que Jesucristo ahora le está proponiendo para que usted la siga. Por un lado. Por el otro, Satanás se dio cuenta que lo cambió a usted, lo que le hizo libre a usted, lo que hizo que usted saliera del engaño y la mentira, de la perversidad de este mundo, lo que hizo que usted se le escapara de su garra fue el poder transformador de la palabra de Dios que llegó a su corazón, que le fue predicada y que usted aceptó para a través de ella cambiar de vida, volverse a Dios y comenzar a transitar hacia la vida eterna que le propone Dios a través de su palabra. Satanás se dio cuenta que lo hizo cambiar a usted fue el poder transformador de la palabra de Dios. Y que fue esa palabra la que rompió los grillos que le ataban a usted al pecado y a la esclavitud de Satanás. Fue esa palabra. Jeremías, Dios hablando a través de Jeremías, dice: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Fue el poder de la palabra de Dios lo que hizo posible que usted escapara de la garra de Satanás. Entonces, Satanás ahora va a encontrar una motivación especial para comenzar a atacar la palabra de Dios, la que va a ser sembrada en el corazón suyo y en el corazón mío, y tratar de impedir que esa palabra prospere en nuestro corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El mensaje de hoy se llama amenazas contra la autenticidad y el poder de la palabra de Dios en nosotros. Amenazas contra la autenticidad y el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Mire, hermano, Satanás desde bien temprano comenzó a dar muestras de que la palabra de Dios, él la aborrecía. De que la palabra de Dios producía en él algo. Desde el mismo comienzo, Satanás se dio cuenta
de que la palabra de Dios le molestaba, le daba rasquiña, le daba piquiña. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, Dios les dio su palabra y les dijo: ustedes pueden hacer esto y esto y esto. Dios les dio su palabra, les dio órdenes. ¿Qué hizo Satanás? Se fue contra la orden que Dios les había dicho, atacó la palabra. Con que Dios ha dicho, ¿no es eso lo que está escrito ahí en Génesis? ¿Qué atacó? La palabra. Con que Dios ha dicho, ahí está atacando la palabra de Dios. Y en ese conjunto de motivaciones que Satanás ha desplegado frente a la palabra, frente a la autenticidad y frente al poder de la palabra de Dios, se han creado ciertas amenazas. Vamos a analizar algunas de ellas. ¿Cómo ataca Satanás? ¿Cómo amenaza Satanás la autenticidad de la palabra de Dios? Vamos a revisar varias cosas. Primero, tratando de callar a quienes la predican. Así de sencillo. Capítulo 5 de Hechos, donde leímos: tratando de callar, la primera parte, para los que están tomando nota, tratando de callar a quienes predican la palabra de Dios. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 5. Versículo 12 en adelante dice, siga la lectura conmigo: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, o sea, la palabra operando, y se hacían muchos prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué hacían? Escuchando la palabra. Ellos no estaban viéndose un partido de fútbol, estaban escuchando la palabra. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían a la palabra de Dios aumentaban más. Amén. Gran número de hombres como también de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados y todos eran transformados por el poder de la palabra. En medio de ese avivamiento que comenzó a darse, a generarse en la iglesia primitiva, algo comenzó a pasar. Y cuando Satanás comenzó a ver eso, él dijo: epa, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Y si aquí está pasando algo que va en contra de mi dominio, de mi esclavitud, de mi sometimiento, de mi alienación contra la raza humana, si aquí está pasando algo, yo tengo que hacer algo para evitar que eso siga pasando, porque eso me está causando daño. Me imagino que está pensando Satanás en esos términos. Cuando Satanás vio que todo eso estaba pasando, él dijo: aquí hay que hacer algo. Cuando tú comenzaste a buscar de Dios, el diablo dijo: aquí hay que hacer algo.
Aquí hay que hacer algo para tratar de impedir que ese hombre o esa mujer camine seriamente en lo que Dios les propone, porque Él sabe que si ese hombre y esa mujer comienzan a caminar sinceramente, verdaderamente, cierto, realmente, conscientemente en lo que Dios le propone, esa alma se le va a escapar a Satanás. Y peor, esa alma va a recibir un mensaje de parte de Dios que le va a decir: da de gracia lo que de gracia ha recibido. Y cuando esa alma redimida por el poder de Dios comienza a dar de gracia lo que de gracia ha recibido, después de esa alma vendrán otras almas y se le escaparán a Satanás. Por eso Satanás dijo: aquí hay que hacer algo. Y comenzó a trabajar. Y mire lo que sigue. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mire por dónde va la cosa. Satanás cogió ahora a unos religiosos. No dice ahí que cogió al sumo sacerdote y a los que estaban con él, o sea, los de la secta de los saduceos, y les puso celos en el corazón. ¿No dice eso ahí clarito? Y mire lo que sigue diciendo. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Para que predicaran, no. Para darles hamburguesa con Coca-Cola, no. Los pusieron en la cárcel pública y dice el versículo 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y miren el mensaje de parte de Dios. Miren el mensaje directo de parte de Dios a ellos, a los cuales el diablo quería callar. Miren lo que les dijo Dios a través de un ángel. Id y puestos en pie en el templo, anuncien. Esa es la orden de parte de Dios. Anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Se fue el mensaje, se fue la orden, se fue el requerimiento de parte de Dios. El 21, como hijos obedientes, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban ¿qué cosa? Las escrituras. Entre tanto, mire lo que pasó en el otro escenario. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, bingo. Cuando llegaron los alguaciles, se llevaron la sorpresa de que ya no estaban. ¿Qué pasó? Miren lo que sigue pasando. No los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Estaba cerrada. Ni una puerta había sido abierta. Dice, y los guardias estaban afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Todo pasó sin que nadie se diera cuenta.
Cuando fueron a buscar a Pedro y a los apóstoles que habían estado ahí encarcelados, nadie sabe cómo salieron, nadie oyó nada, nadie vio entrar ni salir a nadie. ¿Qué pasó allí? Pues que a Satanás, cada vez que intente detener la obra de Dios, le van a dar las 12 y hasta las 13 y hasta las 14. ¿Sabe por qué? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, mire, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Quedaron así como todo. ¿Qué pasó aquí? ¿Y en qué irá a parar todo esto? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire lo que hace Dios con las estrategias y las maquinaciones del diablo. Entonces, versículo 25. Pero viniendo uno, les dio una noticia. He aquí, los varones que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo y están enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, oiga, con diplomacia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. ¿Cuál era la orden del diablo? Que se callaran. La orden del diablo para los predicadores que Dios había levantado allí era que no siguieran predicando, sino que se callaran. Esa era la orden del diablo. Pero la orden de Dios era otra. Cuando el ángel vino, se les apareció, les confirmó la orden. Y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Y ahora el diablo estaba reclamando porque le desobedecieron una orden. Y hay más. El sumo sacerdote dijo, mire lo que pasó. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Sabe qué le ardía a Satanás? Que estaban llenando a Jerusalén de la sana doctrina. De la doctrina auténtica de Jesucristo en labios de los apóstoles. ¿Por qué no le daba las quiñas que los judíos predicaban? ¿Por qué ni se mosqueaba con la enseñanza de los judíos? De los escribas, de los saduceos. ¿Por qué no pasaba nada con la enseñanza de ellos? Y ahora está reclamando que los discípulos, predicando la palabra de Dios, dice que están llenando. Y si estaban llenando, hermanos, a Jerusalén, era porque ellos no se estaban quedando quietos. Predicaban aquí, después predicaban allá, después predicaban allá. Estaban llenando, dice la Biblia allí.
El testimonio del sumo sacerdote dice que estaban llenando. Pedro respondió como tenía que responder. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Iglesia de Jesucristo, iglesia de Dios, iglesia que has creído en Jesucristo, es necesario por encima de todo, por encima de la opresión del diablo, por encima de la amenaza satánica, por encima de la distracción del diablo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pedro comenzó a sustentar su discurso, versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen, y por eso, por cuanto hemos sido testigos, no podemos callar. Pedro se los está diciendo. Mire la respuesta de ellos. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ahora los tenían allí nuevamente. Pero ya Dios a través de un milagro los había sacado. Los había sacado. Y ellos se dieron cuenta. Ellos se dieron cuenta de lo que había pasado. Y por eso estaban rascándose la cabeza cuando estaban pensando, bueno, ¿y qué irá a pasar ahora? Y los tenían ahí, y dice la Biblia que se enfurecían contra ellos y querían matarlos. Pero cuando estaban allí, apareció Gamaliel. Dios está buscando gente como Gamaliel. Ahí sigue diciendo, ¿cierto? Ahí sigue diciendo en el versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, dice, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Él con sabiduría de Dios, mire, Dios lo usó, Dios está buscando gente como Gamaliel. Dios lo usó y le dijo, saquen por un momento, saquen a los apóstoles, llévenlos para allá, pónganlos por allá. Y comenzó a hablarle, y comenzó a ponerle varios ejemplos. Aquí cierto día se levantó cierto hombre, allí dice, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Dice el 36, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas del Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, mire lo que está diciendo Gamaliel, y ahora os digo, apartaos de estos hombres. Dios usó a Gamaliel para que dejaran libre a los discípulos. Pero mire con la sabiduría que lo hace. Dice, apártense de estos hombres y déjenlo. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. En otras palabras, se cae por su propio peso. Pero, versículo 39, pero de Dios no la podráis destruir. No sea que ustedes se hallen luchando contra Dios. ¿Qué le dijo la mujer de Amán a Amán cuando se estaba metiendo contra los judíos, Mardoqueo y contra Esther? Si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, y de la descendencia del pueblo de Dios es este hombre delante del cual has comenzado a caer, no lo vencerás, de cierto delante de él caerás.
Dios le dio una promesa a David, agárrala. Salmo 89, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y herirá a los que le aborrecen. El diablo podrá decir, aquí hay que hacer algo para impedir que esta mujer siga buscando de Dios. Aquí hay que hacer algo para impedir que estos varones sigan buscando de Dios. Pero hay de aquellos que quieran tocar a la niña de los ojos de Jehová. Mas si esta obra de Dios, está hablando Gamaliel, no la podréis destruir. No la podréis destruir. Recuerdo las palabras del hermano Gilbo. Se ponía ahí atrás en la iglesia donde la hermana Rosalía y decía, yo de aquí veo todo. Y veo cuando el gusano se retuerce porque le cayó Carolina. Así que no se preocupe. Lo primero que quiere hacer el diablo allí, en ese contexto, es callar a los que predican la palabra de Dios. Segundo, otra de las formas como Satanás amenaza la autenticidad y el poder de la palabra de Dios es creando un ambiente de engaño, es creando un ambiente de incertidumbre o de duda en quienes oyen la palabra para que no la crean. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8. ¿Cree que con tirar una piedra en el techo nos va a hacer que nosotros paremos aquí y hagamos la oración para irnos? Ay, hermano, cogimos miedo. Vamos de aquí, vamos a hacer la oración y nos vamos. Esa santa cena quedará para otro día. Mentira del diablo. Lo segundo, Satanás busca crear un ambiente de engaño, de incertidumbre o duda en quienes oyen la palabra de Dios para que ésta no haga efecto. Lucas capítulo 8. Desde el versículo 4 Jesús está enseñando sobre la parábola del sembrador. Del versículo 11 comienza a explicarla. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahí está ella. Ahí está ella. La semilla es la palabra de Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios. Pero luego viene ¿quién? El diablo y quita de su corazón. Mateo dice, la arrebata. Arrebatar es quitar con asco. Mateo es más claro. Dice, la arrebata. Lucas dice luego, Marcos dice, enseguida viene el diablo, él está pendiente. No se te haga raro que a ti que estás empezando en los caminos del Señor, por allá afuera el diablo coja a alguien para tratar de envolverte. Eso que esos evangélicos predican y eso es mentira. Así te va a decir. ¿Para crear qué? Para crear engaño, incertidumbre o duda en quienes oyen la palabra. Dice allí, está hablando Jesús allí en ese contexto. Dice que los de junto al camino son los que oyen la palabra,
Y enseguida, luego dice aquí, viene el diablo y arrebata. ¿De dónde? De su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Porque él sabe que si tú crees la palabra de Dios, tu alma va a ser transformada. A su nombre. Vete un momento, ahora regresamos a Juan. Capítulo 4, allí cerquita, Juan capítulo 4. ...46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él desde Capernaum, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces le dijo Jesús: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nueva diciendo: tu hijo vive. Creyó y su hijo se sanó. Por eso es que el diablo quiere que tú creas, para que no recibas la bendición. Y entonces comienza a meterte. Será verdad, pero es que este es un cáncer. O sea que el cáncer es más poderoso que Dios. ¿Será verdad que mi mamá va a sanar? ¿Será verdad que mi hijo va a sanar? ¿Será verdad que este milagro que Dios dijo que me iba a hacer, lo va a hacer? ¿Será verdad? Como si eso fuera más poderoso que Dios. Y el diablo comienza a sembrarte duda, comienza a mandarte también engaño. Mira, llevas 5 años de estar pidiéndole y no ha pasado nada. Lleva 10 años de estar pidiéndole y no ha pasado nada. Pierdes el tiempo creyendo en Dios. El diablo allí, cierto, mandando para que tú no creas. Juan 5. Versículo 2, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de la ciudad, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuánto hacía? 38 años. Estaba enfermo, estaba paralítico. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? El mismo Jesús diciéndole: mire, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. 38 años de parálisis, no se sabe ni para dónde cogieron. Frente al poder de la palabra de Dios. Eso es lo que el diablo quiere que tú no creas. Eso, mira. Eso es lo que el diablo quiere que tú no creas. ¿Usted no cree que ese varón con 38 años de estar enfermo no había oído de los milagros de Dios? Claro. ¿Usted cree que ese hombre no había orado? Claro que había orado. Habían orado por él también, yo estoy seguro. Y estaba en un sitio donde estaba buscando sanidad. O sea, ese hombre, dice la Biblia, que estaba buscando sanidad. Y podemos imaginarlo, que estaba buscando la sanidad desde hacía mucho tiempo. Tenía 38 años de estar enfermo. Pero 38 años fueron poquitos cuando se manifestó la presencia gloriosa de Jesús, el cual a través de una palabra echó por tierra toda esa mentira del diablo,
toda esa tragedia del infierno, y ese hombre caminó, caminó y caminó. Así que cuando el diablo quiera meterte duda aquí, porque van 5 años y no se ha cumplido lo que Dios te dijo, dile, el paralítico de Betesda tenía 38, óyelo bien, diablo, tenía 38. Y después de 38 años, Jesús actuó y se paró. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué pasaría por la mente de ese varón en 38 años? ¿Cómo quiere el diablo, cierto? Dice en Lucas 8, en donde leímos, que esos los de junto al camino son aquellos que oyen la palabra, la oyen, pero enseguida viene el diablo y comienza a trabajar. ¿Para qué? Para arrebatar la palabra del corazón, para arrebatar la palabra que fue sembrada, no en la mente, sino en el corazón, para que ellos no crean y sean salvos. Una de las amenazas del diablo contra la palabra de Dios es esa: sembrar engaño, incertidumbre, duda. Si tú has creído realmente, tienes que sembrarte allí y de allí no dejarte mover. En la última parte del Salmo 27 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Cuánto nos toca esperar? Lo que Dios quiera. Él es el que manda, Él es el patrón, Él es el soberano, Él es el Señor. ¿Cuánto nos toca esperar? Él sabe cómo hace las cosas. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista, Salmo 139. Y en tu libro está escrita todas aquellas cosas que luego fueron formadas, todas, sin faltar ni una de ellas. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de Dios. ¿De qué manera? A la manera de Dios. Pero no hay que dejarse manipular la mente o la fe por las perversidades del diablo que siembran duda y engaño e incertidumbre en el corazón, para que no creamos, porque a Él no le interesa que tú y yo creamos. Porque Él sabe que un hombre que cree se levanta a las 3 de la mañana, se levanta a las 4 de la mañana a hacerle daño por el poder de la oración. Porque Él sabe que la oración eficaz del justo puede mucho, mujer, puede mucho. Puede mucho, dice la Biblia. A su nombre, a su nombre. ¿Por qué cuando vienes para la escuela dominical muchas veces se mete él por la mitad? Se perdió la puerca, las gallinas no tienen maíz, y pare de contar cositas absurdas que dan risa, pero que son estrategias del diablo para impedir que tú vengas acá y adorar a Dios y escuchar de su palabra. Cositas, estrategias para impedir que tú oigas la palabra, o que habiéndola oído la retengas. Tercera amenaza: Satanás aprovecha el desvío que han sufrido algunos hijos de Dios, que después que se desviaron comienzan en medio de la apostasía. Ese es un arma del diablo. En medio de la apostasía comienzan a recibir mensajes engañosos de parte del diablo y los filtran como si fuera palabra de Dios. Y las congregaciones, como viene de un hombre que Dios usa, comienzan a tragarse todo eso. Esa es otra de las amenazas, hermano. ¿Y qué amenaza en este tiempo? ¿Qué amenaza tan terrible en este tiempo?
Satanás aprovecha el desvío que han sufrido algunos hijos de Dios para poner en la boca de estos falsos profetas palabras que hacen perder a las almas y las confunden. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. No se olvide que usted mientras busca también puede alabar a Dios. Y puede decir gloria a Dios. Capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. ¿Quién era Acab? Deje por un momento allí y vaya al primer libro de Reyes, capítulo 16. No pierda esa cita que vamos a seguir ahora, ahí en Crónicas. Pero vaya por un momento al primer libro de Reyes, capítulo 16. Del primer libro de Reyes, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. O sea, mientras Asa, que fue el papá de Josafat, el que después se encontró con Acab, mientras Asa reinaba en Judá, comenzó a reinar Acab en Israel. Reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel, versículo 30, en Samaria 22 años. Y mira lo que sigue diciendo. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Bueno, y pare de contar. Hombre perverso. Bueno, dice que él se encontró con Josafat. Vamos otra vez allá a Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Versículo 2. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Dice que descendió Josafat donde Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat. Dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Y él respondió, Josafat respondió: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová, a ver si vamos o no vamos. Josafat dijo que sí, pero antes de irse, él le dijo a Acab: sería bueno que consultes a la palabra de Dios. Vamos a consultar a Jehová antes de ir. Versículo 5. Entonces el rey de Israel, mire, reunió a 400 profetas. 400, hermano. No fueron ni 100, ni 200, ni 380, fueron 400 profetas. Y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galat o estaré quieto? Ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. 400 profetas. Y dice que el versículo 9, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban diciendo delante de ellos, y Sedequía, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro, y decía: así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los siervos hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galat y será prosperado, porque Jehová lo entregará en manos del rey. Pero antes de eso, cuando Josafat escuchó por primera vez la profecía de los 400 profetas, eso a Josafat no le sonó mucho al oído.
Y regresamos al versículo 6. Pero Josafat, mire, se quedó con la inquietud. Versículo 6. Pero Josafat se quedó con la inquietud y dijo: ¿no habrá por ahí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Josafat está diciendo: son 400 los que están aquí profetizando y nos están diciendo que vayamos, pero a mí eso me suena como que raro. ¿No habrá otro por ahí? Sonaba así como, y recuerden en qué ambiente espiritual andaba Josafat. Vamos al versículo 1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. El versículo 3 del 17, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los vales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. En ese ambiente andaba Josafat, un ambiente de gloria, de obediencia a Dios. Y recuerden qué ambiente andaba Acab. Acá andaba arrodillándose ante los vales. Entonces Josafat como que tenía razones para dudar de la profecía de esos 400 profetas. Entonces por eso en el versículo 6 él dice: oye, ¿no habrá otro profeta por ahí escondido que nos hable palabra de Jehová? Acá, mire lo que dice, versículo 7. El rey de Israel acá respondió a Josafat: aún aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, mire, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre cosa mala. Este es Micaía, hijo de Inla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel, persuadido por Josafat, llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Inla. Versículo 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: mira, y aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y profetices bien. Versículo 13. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. A su nombre, a su nombre, 400 profetas diciendo lo mismo. ¿Usted cree que no, humanamente hablando, no había motivos para creerle? Contra la voz de uno. Y mire, hermano, cómo el rey Acab y sus mensajeros persuadían a los profetas de las palabras del mensajero. Para Micaías usted puede discernir de que esos profetas eran manipulados por el rey y por sus mensajeros, porque el mensajero dice: mira, aquellos 400 son 400, mira, no son ni siquiera 50 ni 100, son 400. Todos ellos están delante del rey y le están profetizando cosas buenas. Así que tú, amárrate los pantalones y si no quieres tener problemas con el rey, profetízale cosas buenas. Y Micaías se echó a reír y dijo: ja, yo voy a decir lo que Dios me diga. Varón, tú tienes que decir lo que Dios te diga, ¿oíste? Cash Luna, usted lo ha oído nombrar, enseñando sobre el mago en Hechos 8, Simón el mago, estaba enseñándole a una congregación y cuando abordó el tema de Simón el mago, dijo que que Pedro se equivocó cuando reprendió a Simón. Porque ese hombre, Simón el mago, estamos hablando de Simón el mago en palabras de Cash Luna. Ese hombre, Simón el mago, quería la unción. Quería la unción. Primero, miren el querer, el sentir de ese hombre. Y segundo, estaba dispuesto a pagar un precio
en dinero para recibir esa unción. Eso en el análisis que hace Carluna estaba bien. Y allí mismo en el mismo mensaje dice Carluna, Pedro se equivocó cuando le dijo, perezca tú y tu dinero. Lo mandó a perecer, a morirse. Quería hacer, lo está diciendo Carluna, quería hacer lo que había hecho con Ananías y Zafira. O sea, que en el entendimiento de Carluna, Ananías y Zafira habían sido muertos por la palabra de Pedro. Mire cuánta basura en el ambiente, en la boca de gente que se hace llamar gente de Dios. Yo no dudo de que haya hombres como esos que Dios un día los usó. Yo no dudo eso, que Dios un día los haya usado, pero se desviaron. Si ese hombre está enseñando eso hoy, y usted lo puede ver en internet si desea, si ese hombre está enseñando eso hoy, ese hombre está descarriado, se está dejando usar del diablo para torcer la palabra de Dios. Cas Luna, enseñando en Juan 10:10, dice que el ladrón no es Satanás. ¿Sigue viendo enlace? Bueno, ahora tampoco dudo de que haya hombres de Dios que hablen palabra de Dios de allí, desde ese lugar. No dudo. Se puede dar el caso, porque se ha dado, es verdad. Pero ojo, la Biblia dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Si tú no estás preparado para hacer ese análisis, es mejor que por el momento, dejes de usar esa vía y aliméntate con la palabra que Dios te manda a través de aquellos que todavía se guardan para no torcer las Escrituras. Ponen dos mensajes. Uno en donde él reconoce primero que en Juan 10:10 se está refiriendo a Satanás, que vino a robar, matar y destruir. Lo reconocen, allí en el primer video lo ponen. Pero después ponen el otro en donde se contradice y niega que lo que está escrito en Juan 10:10 se refiera a la obra del diablo. ¿Y sabe a quién pone? A los que predican en contra de la prosperidad. El ladrón ahí, dice Carluna, está representando a aquellos que te predican en contra de que tú prosperes, porque no quieren que tú seas bendecido por Dios. Eso lo predica allí. Acomodando la palabra. Aquí el mensajero de Acab le dijo a Micaías, la palabra que le vas a profetizar a mi amo, a mi señor, tienes que acomodarla. Tiene que ser palabra buena para él. Micaías dijo, no. Lo que Dios me dé, eso voy a predicar. Después viene el relato allí de cómo se dieron las cosas. Micaías ciertamente termina diciéndole, no subas porque vas a perder la batalla. Acá le dijo a Josafat, está viendo. Yo te lo he dicho que no me profetiza cosa buena, ¿estás oyendo? Y entonces los que predican, y Micaías le dijo, fue que hubo una consulta de Dios. ¿A quién mandaré e inducirá acá para que suba a Ramón de Galá y caiga en manos de ellos? Entonces apareció un espíritu y le dijo a Jehová, yo iré. Jehová le dijo, ¿y cómo lo harás? Y el espíritu le dijo, yo seré en ellos espíritu de mentira en boca de sus profetas para inducirla a que vayan. Eso se lo está diciendo Micaías acá. Y sale Sedequías, hijo de Kenana, y le da una bofetada a Micaías y le dice, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová? Para hacer llegar a mí un espíritu de mentiras, y le digo.
Y le dijo Micaías, tú lo vas a entender cuando salgas escondiéndote de cámara en cámara tratando de salvar tu vida. ¿Y sabes qué hizo acá? Lleven a Micaías allá, llévenselo a fulano de tal y dígale que lo encierren y que lo alimenten con pan de, aquí dice el versículo 19, el rey le dijo, ese no es el versículo 26, decirle, el rey ha dicho así, poned a Micaías en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y con agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías siguió profetizando y dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y dijo además, oí pueblo todo. Y se fueron a pelear. Y dice que pasó lo que tenía que pasar. Acá fue muerto. Y Josafat, por andar haciendo alianzas con impíos, se llevó una reprensión de Dios. Versículo 1 del capítulo 19. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Le salió al encuentro un profeta, el profeta Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Dios lo reprendió por hacer alianzas con gente que no tiene el temor de Dios. Mire el problema, hermano, que se gana uno por hacerle caso a gente que anda toda chueca, toda a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Quieren acomodar la actividad, el ejercicio de los profetas a los intereses de un poder. Imperios económicos en la cristiandad, en este tiempo. Eso de la doctrina de la prosperidad ha traído como consecuencia que se formen imperios entre los cristianos, mega iglesias, pastores, apóstoles que tienen su propio imperio económico, y usted los ve en carros lujosos, con relojes lujosos y toda suerte de opulencia, y la gente del pueblo, sus feligreses, sus discípulos, muchos de ellos muriéndose de hambre. Es más, hay iglesias de esas que no aceptan pobres en su congregación, no la aceptan. En Bogotá hay un pastor, se llama Francisco Jamocó Ángel. Él le predica a puros empresarios y gente encopetada. Y en sus prédicas es puros millones y todo, pura plata. Y los testimonios de él es que Dios le dio un carro y Dios le dio un avión y tiene tantos carros. Esas son las predicaciones. Imperios. Pero las profecías de allí tienen que acomodarse. Ay de usted si llega a predicar allí y manda a la gente que se arrepienta. Ay de usted. Imperios, poderes, usando. Busque segundo libro de Crónicas, capítulo 16, ahí mismo. Mira lo que pasó con otro profeta. ¿Y sabe quién le pasó? Al papá de Josafat, Asa. Mire cómo están las cosas. Eso le pasó a otro profeta. Capítulo 16, el segundo libro de Crónicas, versículo 7. En aquel tiempo vino el profeta Anani a Asa, rey de Judá, papá de Josafat. Le digo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios se están refiriendo a un episodio anterior en donde Dios le dio la victoria a Asa. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de caballo,
con todo eso, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente, Asa, has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. No aceptó la profecía ni la palabra del profeta. Y mire lo que hizo este hombre valiéndose de su poder. Asa, el padre de Josafat, mire lo que hizo. Versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el profeta y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mire cómo respondían. Y así se responde muchas veces en este tiempo contra los que hablan palabra de verdad de parte de Dios. Para mucha de esa gente que se desvió y está usando una falsa doctrina, para mucha de esa gente, que un hombre viva con 3 mujeres, eso no es problema, después que vaya al altar y lleve su ofrenda, ¿cierto? Contraviniendo lo que dice la palabra de Dios, que Dios no recibe con agrado esa ofrenda, ¿cierto? Pero para ellos, después que vayan allá al altar y den su ofrenda, ¿cierto? Así tenga 3 y 4 mujeres, eso no hay problema. Pero que vaya un profeta y denuncie el pecado, ¿cierto? Y le diga a ese adúltero que se aparte de su pecado, eso sí nos gusta allí. Mucho ojo, hermano, con las mentiras que el diablo se está inventando para amenazar la autenticidad de la palabra de Dios. Aquí, vea, aquí, predicador allí afanado, predicando cosas. Y aquí, bueno, en este altar no, me refiero a unos altares. Llegan gente con dinero, con fajos de billete, emocionados, sembrándole al pastor, sembrándole al predicador, sembrándole al profeta. Otros se abren la chaqueta para que se los metan allí, los bajos. Y en el bolsillo aquí y ahí. Eso acá no se ha dado y Dios nos guarde, hermano, pero eso en otros escenarios es normal. ¿Sabe por qué? Porque se está manipulando la autenticidad de la palabra para servir a otros intereses. Gente que un día tuvo la visión de Dios y hablaba palabra de Dios y hacía señales y prodigios de parte de Dios, pero el diablo encontró la puerta, encontró el portillo, se metió y mire cómo anda hoy la palabra de Dios, amenazada por esa falsa profecía, por esa falsa doctrina. Y terminamos con el 4.º punto. Satanás también amenaza la autenticidad y el poder de la palabra de Dios aprovechando algunas circunstancias psicológicas o del estado de ánimo de las personas para embotar la mente, para perturbar el entendimiento, para que la gente no entienda la palabra. ¿Sabe que así estuvieron un tiempo los discípulos? En un momento estuvieron los discípulos así. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24. Ahora, ¿por qué causa estaban así? No lo sabemos y no vamos a comenzar a juzgar. Vamos a valernos de lo que pasó allí. Lucas capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas, versículo 44. Jesús está resucitado allí. Jesús se aparece a los discípulos. Jesús les dijo, versículo 44, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Pero como no había entendido eso, dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hay veces en que usted quiere leer la palabra y está lee y nada, no pasa nada. Él hace en cara así toda, no pasa nada. Y otra vez, bueno, descansa y otra vez en la noche de pronto coge el mismo capítulo y dele y no encuentra nada. Y no entiende. Pueden pasar dos cosas. Primero, que Dios obviamente en su soberanía está vedando un mensaje.
¿cierto? Y a él no le ha placido revelárselo. Está bien, contra eso no peleamos porque Dios en su momento y a su manera lo hará. Pero lo otro que puede estar pasando es que Dios le quiera darle el mensaje y el enemigo le tiene la mente embotada. Eso sí puede estar pasando muchas veces. Y eso pasa también. Y eso le pasa no solamente que está empezando, a uno también le pasa. ¿Usted sabe quién era Daniel y lo que dice la Biblia de Daniel? Y dice que llegó un momento en que él vio así en el ambiente que se estaba cumpliendo, ya era el tiempo para cumplirse la profecía que Jeremías había mandado. Ya, de parte de Dios al pueblo. Ya se habían cumplido los 70 años, ya estaba, y de pronto él entendió eso, pero no tenía las precisiones. Dice que se metió 21 días de ayuno. Y allí estaba peleando, era una guerra espiritual, peleando. Y después de 21 días descendió, ¿cierto? Descendió el enviado de Jehová. Y le dijo, muy amado, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, tus palabras han sido oídas. Pero, dice algo más. Pero, ¿qué pasó? El príncipe de Persia se me opuso. ¿Durante cuánto? Durante 21 días. Y en esa guerra Dios mandó a otro, al arcángel Miguel, para que le ayudara. O sea, hay veces, ¿usted sabe quién era Daniel? Y Daniel se metió con Dios. Hay veces en que nosotros nos metemos con Dios y se viene una guerra contra nosotros. Y Dios quiere mandarnos, pero el enemigo ahí está, de pronto embota la mente, de pronto comienza a obstruir el mensaje. Son maquinaciones del diablo. Como usted no sepa discernir, se paró y fuera, perdió la bendición. ¿Recuerdan el del arco? ¿Cierto? Que Dios le dijo, toca, golpea. ¿Cuántas veces? Todas las que quiera. ¿Y cuántas veces la golpeó? Nada más 3. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el Señor? Si hubieses, si hubiese golpeado, siquiera 50 veces, ¿cierto? Muchas veces, hermano, Dios nos manda a 2 días de ayuno y hacemos 1. Perdemos la bendición. Nos dice Dios, haz 5 y hacemos 3. Perdemos la bendición. Si Dios nos dijo 5. Nos dice Dios, bueno, hoy vas a orar 3 horas. Oramos 1, oramos 2. Yo sé que Dios se glorifica hasta en 10 minutos de una oración sincera y profunda. Pero hay veces en que Dios quiere hacer algo más. Jesucristo un día encontró a los discípulos durmiendo y le dijo, no habéis podido orar siquiera, le digo siquiera, 1 hora. Cuando dice siquiera 1 hora, quiere dar a entender de que la tarifa para ellos, allí en ese momento, era superior. Era más. O sea, hay muchas veces en que Dios en medio de esa guerra espiritual, Él trabaja por tarifas de búsqueda. Es probable que así sea. Porque si Jesús esperaba que ellos orasen 3 y 4 horas, ¿cierto? Y nada más oraron 1, entonces Jesús les reclama. A veces eso pasa también con nosotros. Tenemos un problema complejo y Dios nos manda a orar sin cesar, a orar sin cesar, a orar sin cesar. Porque Dios quiere hacer algo. El problema complejo demanda búsqueda compleja. Ahora hay veces que Dios te da la palabra, ¿cierto? Y no se cumple enseguida. Tú tienes que entonces en ese caso aferrarte a la palabra. Porque allí Dios va a actuar. No por lo mucho que tú ores o por lo mucho que tú ayunes, sino por lo que tú le creas a su palabra. Ya esa es otra cosa. Pero hay veces en que Dios demanda que oremos mucho más y ayunemos mucho más. Los discípulos cuando no pudieron echar fuera el demonio, ¿cierto? ¿Qué les dijo Jesús? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo les he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Tráemelo acá. Y echó fuera el demonio. Y después los discípulos le preguntaron, ¿por qué no lo pudimos echar fuera nosotros?
por vuestra poca fe. Y termina diciéndole, pero es que este género no sale sino con oración y ayuno. Le está diciendo, ustedes están con poco ayuno y con poca oración. Hay veces en que Dios, para usarnos, para destruir las maquinaciones del diablo, demanda de nosotros una mayor búsqueda en ayuno y oración. Pero el diablo se opone mediante estrategia para que tú no ores y no ayunes. Y te embota la mente. A mí me ha pasado. Estoy orando y estoy diciéndole a Dios unas cosas y de pronto termino diciéndole otras. A mí me ha pasado. Y queda uno medio dormido y comienza así a pensar una cantidad de cosas. Eso hace parte de la guerra. Estrategias del diablo para impedir que la palabra de Dios actúe y opere. Pero en este día Dios nos ha hablado. ¿Para qué? Para que nos apercibamos y sepamos hacerle frente a las amenazas contra la autenticidad y el poder de la palabra de Dios. Ponte de pie y vamos a orarle a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, por tu misericordia y por tu favor, Señor. Mire, hermano, el que no ha entendido que esta es una guerra, está casi perdiendo el año. Desde que tú te dispusiste a tomar la decisión de buscar a Dios, estás desafiando las profundidades del infierno y el diablo se levantó contra ti. ¿Por qué crees que nuestro pastor está ahí donde está? Porque el diablo se le levantó para tratar de impedir que siga haciendo la obra de Dios. Pero allí Dios lo levanta en victoria. Allí Dios lo tiene en victoria y lo levanta en victoria. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso tenemos que entenderlo. Así que si tú un día dijiste, voy a buscar de Cristo, mantente allí, pero entiende también que has desafiado las potestades del diablo y él no se va a quedar quieto. Pero déjame decirte que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Déjame decirte que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Déjame decirte que aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de Dios vendrán a ella destruidores. Déjame decirte que pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Dios está contigo para librarte. Déjame decirte que tarde o temprano el impío, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada del poder del diablo.